En esta oportunidad vamos a conversar respecto a la situación por la cual está atravesando la región Arequipa, una situación que el mismo presidente de la República ha visto y según ha señalado hace un par de días ha podido comprobar que no se está atendiendo correctamente ni se está trabajando correctamente el tema de la lucha contra el COVID-19. El Ministerio de Salud va a intervenir en la región, va a liderar aparentemente según la norma publicada todo el tema de lucha contra el COVID-19 con manejo de recursos y en teoría un mejor uso de los recursos que el gobierno regional no ha podido utilizar ni ha podido tampoco accionar de manera adecuada. Para hablar sobre el tema estamos con el doctor Carlos Vizcarra. Él es médico, especialista en estos temas, y también él es de la región Arequipa, está en la región, conoce la realidad y conoce la situación que se está viviendo en este momento en esta parte del país. Doctor Vizcarra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Otra Mirada. Buenos días, Paco, buenos días, Otra Mirada. Bien, cuéntenos un poco primero qué impresiones le da o cuál es su primer parecer respecto a las medidas que se ha tomado desde el Ejecutivo para que el Ministerio de Salud intervenga en la región Arequipa para accionar frente al COVID-19. Bueno, aparentemente no hay otra salida que una intervención directa del Ministerio de Salud, pero hay un tema muy especial. O sea, además de calificar la poca capacidad de las autoridades regionales y en algunos casos del propio alcalde provincial, tenemos que tener en cuenta que hay antecedentes que no se están difundiendo claramente. Arequipa ya fue intervenida el 7 de abril de este año, cuando fue nombrado, a la semana más o menos de que fue nombrado el Comité COVID Nacional encabezado por Pilar Mazzetti. Pilar Mazzetti vino a Arequipa y encargó el comando COVID a el general Edward Gratelli, y eso es parte del problema. Parte del problema porque se retiró la responsabilidad al gobernador regional, se retiró la responsabilidad al alcalde provincial, se restó responsabilidad al gerente regional de salud, y además se tomaron medidas que contribuyeron a la expansión de la infección en Arequipa. O sea, para tener en cuenta más o menos cómo ha sido el cronograma, podemos decir que una de las medidas que tomó alrededor del 3 de mayo este comando COVID presidido por el general Edward Gratelli, dependiente directo de Pilar Mazzetti, fue cerrar los mercados de la ciudad. Las 3 plataformas fueron cerradas y lo fueron por más de 7 semanas, 7, 8, 9 semanas. Se advirtió en esa oportunidad de que esto era peligroso, porque si bien se había detectado brote en las plataformas, en primer lugar lo que debía hacerse es tomar contacto con estos casos y hacerlos seguimiento y aislarlos, ¿sí? Y por otro lado, tomar las medidas en los mercados como se hizo en Lima, ¿sí? O sea, tomar medidas, desinfectar los establecimientos, tomar las medidas para reaperturarlos y hacer la reapertura entre 3, 4 o 7 días como fue en Lima, a nivel nacional. Sin embargo, se mantuvo por 7, 8, 9 semanas este cierre de mercados, lo que ocasionó que las 15.000 personas de una plataforma nomás de comerciantes se dispersaran por toda la ciudad, por todos los distritos. Y esto es lo que ha ocasionado el brote. Así de sencillo. Una medida propiamente que no respondía a criterios técnicos, una medida que no iba complementada con, por ejemplo, preguntarle al Ministerio de Salud, preguntarle al Seguro Social, ¿tenemos capacidad de hacer pruebas para el seguimiento en los mercados? No. Se les dijo a los mercados que ellos tenían que implementar su propio protocolo. O sea, yo te doy el protocolo y tú cúmplelo. Entonces, y el alcalde no tenía opción. Se interrumpió el transporte público 7 semanas también.
Es decir, unos ciudadanos, los que tenían movilidad particular, se movilizaban con toda comodidad en la provincia, y la mayoría, la inmensa mayoría que no tiene movilidad propia, se quedaba en su domicilio. Además del temor de asistir a los centros asistenciales, estas personas estaban desprotegidas. Estas personas no tenían ninguna manera de comunicar sus malestares propios del virus a nadie, porque la mayoría de los centros de salud y postas estaban cerrados, o por lo menos no atendían al público. Entonces, esta situación hace de que se generara la tormenta perfecta en Arequipa. Más o menos entre marzo a mayo de este año, había los primeros meses del brote, habían 66 muertos en Arequipa. Era relativamente una zona sin complicaciones, ¿sí? A partir de estas medidas, en junio, un mes exactamente después de estas equivocadas medidas, las muertes habían ascendido a 266, o sea, prácticamente se habían cuadriplicado, y ahora en julio, en lo que vamos de este mes, son alrededor de 450 muertos. Es decir, todos los establecimientos de salud, del Seguro Social como del Ministerio de Salud, están sobrepasados. Entonces ahí, además, con la asunción del comando por el general Gratelli, una persona preparada en el campo militar, pero no preparada para una emergencia sanitaria como esta, impidió el desarrollo de la articulación de la Gerencia Regional de Salud con el Salud. Nunca se ha planificado conjuntamente en Arequipa esta situación. Digamos que ese fue un primer error, digamos, en toda esta situación, el hecho de poner frente al Comando COVID regional a una persona que puede tener honores, puede tener sus grados a nivel de la cuestión militar, de la carrera militar, pero que no conocía estos protocolos a nivel del tema de salud pública y estos aspectos que han generado que la situación se vaya agrandando sobremanera en Arequipa. Digamos que ese fue el primer error. ¿Qué le tocó al gobierno regional en medio de toda esta situación y al verse también sin la posibilidad de comandar nada? Porque también al tener al frente a este comando COVID, como que el gobernador regional también dijo, bueno, ya que se encarguen ellos, ¿no? Exactamente. Eso significó y se señaló en su momento. Se señaló de que el gobernador, pues, bueno, pues si hay un jefe, yo paso a un costado y me dedico a mis cosas, ¿no? Entonces trató de hacer algunas medidas, algunas discutibles totalmente. Yo pienso que el nombramiento de la actual gerente regional de salud, Noa Palomino, es un tremendo error. Está promocionando en este momento el dióxido de cloro, un medicamento no aceptado por los médicos, no aceptado a nivel mundial por la OMS, por los órganos, por la DIGEMID a nivel mundial, y sin embargo está haciendo esa promoción y lamentablemente tiene investigaciones en curso en el Congreso y en varios órganos de control. Entonces yo creo que son errores sobre errores. Entonces yo pienso que el gobernador regional es error. El alcalde tuvo que someterse a la responsabilidad o a la autoridad del general y no podía intervenir en los mercados. El alcalde no podía intervenir en el transporte público. Prácticamente el alcalde ha tenido que forzar la reapertura del transporte público. Entonces, y en el momento en que ya se desbordaba todo, él planteó la cuarentena total. La cuarentena total que, si yo mal recuerdo, en Chiclayo, cuando la planteó el gobernador regional, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se negó rotundamente porque eso iba a complicar mucho más la situación. Entonces, aquí en Arequipa, el general Gratelli lo planteó y simplemente la población y las diferentes instituciones dijeron no. Así, ya simplemente había perdido absoluta autoridad en nuestra región. Yo creo que eso debe asumir, esa responsabilidad debe asumir la doctora Pilar Mazzetti hidalgamente,
además de reconocer de que no se implementó adecuadamente, por ejemplo, la adecuación del hospital Ono Delgado. Se ha hecho una intervención para 600 camas, tiene ese hospital, y sin embargo estaba con 100 o 200 camas habilitadas en los primeros pisos. No se determinó cuál es hospital COVID y no COVID. Hay mucha gente que está sufriendo para hacer sus atenciones de enfermedades crónicas. Mucha gente, aunque no lo creamos, se está muriendo de otras cosas que no son COVID, porque tienen un pánico para atender a acercarse a los centros de salud por su propia enfermedad. Y recién hace 2 meses, cuando el doctor Eduardo Gotuso planteó de que era muy importante la atención primaria, atender desde abajo este problema, recién se comenzaron a tomar las medidas. Yo pienso que tanto en Arequipa como en el país hay un desencuentro entre la parte muy grande de profesionales, tienen experiencias en el brote del H1N1, de la influenza, en el brote de cólera, ¿no? Entonces esa experiencia lamentablemente no ha sido aprovechada en la amplitud que se deseara. Ahora, usted ha mencionado un tema importante que es el tema de la atención primaria, de las redes básicas de salud. ¿Cómo ha estado funcionando esto en Arequipa? ¿Han estado accionadas estas redes primarias o simplemente todo el sistema colapsó a raíz de la aparición de la pandemia? Con toda la deficiencia, lo que se ha tratado de implementar es el segundo, la atención hospitalaria y la atención de UCI. Ahí se ha hecho un gran esfuerzo con las deficiencias que he señalado sobre el hospital Ono Delgado. Pero en la atención primaria hemos partido muy tarde. Hace un mes recién estamos habilitando personal. O sea, un tema de que es posible que el personal de salud se le envíe a su domicilio por más factores de riesgo que tenga. Yo tengo factores de riesgo, pero yo tengo que atender pacientes críticos como son los pacientes VIH y garantizarles su medicación. Y eso debió hacerse con todos los pacientes. Y tenía que implementarse desde el inicio la atención remota. La atención remota en salud recién está implementada hace alrededor de un mes. Y la atención del MINSA aquí en Arequipa está sufriendo muchos problemas por falta de soporte de plataforma informática y de soporte tecnológico, hablemos así. Entonces nosotros teníamos que haber intervenido mucho más rápido en eso, poner en habilidad a todo el personal de salud. Por favor, hay muchachos que están enfrentándose a los pacientes, atendiéndolos, pero ¿quién los sigue? Hay mucho personal que está en su casa y que puede seguirlos por teléfono, desde personal de enfermería, personal administrativo, y cuando sea necesario, cuando haya signos de alarma, pasárselos a los especialistas. Y en última instancia pasárselos a los médicos que están atendiendo en los hospitales. Entonces el problema que tenemos ahora es que no estamos atendiendo adecuadamente a los pacientes que están en la primera fase de la enfermedad, los primeros 5 días, donde necesitamos darles un soporte, darles medicamentos que están ampliamente difundidos, pero dados por el médico, idealmente, y hacer el seguimiento para partir del 5º o 6º día, ver los signos de alarma, la falta de oxígeno, atención de una oximetría, alguien que les escuche cómo están yendo, y no solamente el paciente que recurre, la familia. Por favor, he visto con mucha preocupación que en algunos viajes de los hospitales se demoran 1 hora y media para atender a un paciente, y hay colas inmensas. Y además, bueno, les hacen las pruebas y bueno, ya después de haber esperado 12 horas con un paciente que está complicado de salud, les piden las tomografías, les piden les dan los medicamentos para un día. La lógica de emergencia antigua no funciona. Tenemos que dar para los días que sea necesario. Tenemos que atender al paciente y su familia. El seguimiento yo no lo puedo hacer. Yo lo veo un paciente en 3 o 4 días de enfermedad
yo tengo que pedirle que darle las indicaciones del caso y saber cómo está dentro de 3 días. Pero además tiene que haber alguien que esté siguiendo a toda la familia para saber si la persona que se moviliza, una persona que está trabajando o que tiene que hacer actividades de sostén para la familia, es el caso índice en la familia. Pero hay un adulto mayor, hay otras personas en la familia. Eso tiene que controlarse, porque yo puedo tener el riesgo, si soy un joven de 40 años, puedo tener el riesgo y tengo altas posibilidades de pasarlo, pero tengo el riesgo de complicarme gravemente. Pero el riesgo aumenta en mi papá, en una persona mayor en el domicilio. Ese soporte estamos en una forma precaria, y lo ideal es que esta implementación de la atención primaria en los domicilios se siga acelerando para que tengamos un impacto mayor y no suceda lo que ha sucedido en Iquitos. En Iquitos yo pensaba de que el brote había sido controlado por la atención que habíamos brindado, el soporte que había hecho Salud, el soporte que había hecho el Ministerio de Salud, el gran esfuerzo. Pero ahora, con un informe oficial de la ministra, un informe oficial de un estudio que debería hacerse a nivel de todo el país, vemos que lo que ha controlado el brote en Iquitos es simplemente la inmunidad de rebaño. Es decir, que tenemos que prácticamente hemos superado en Iquitos, porque ya los casos han superado ese límite y ahora vamos a tener pequeña cantidad de casos en forma endémica, esperemos, pero siempre implementando todo el soporte y todas las medidas de prevención que se deben seguir manteniendo. Finalmente, doctor Vizcarra, ¿qué expectativas hay con el equipo del Ministerio de Salud y de Salud que se está instalando en Arequipa y que va a tomar el liderazgo, el control de las acciones frente al COVID-19 en Arequipa? Bueno, yo creo que las recomendaciones es que tenga todo su apoyo y que se respete la jerarquía. Yo creo que ahí hay un problema que puede interferir, que es las preferencias políticas. Yo disculpen que sea así, que lo diga tan crudamente en nuestra región. Ese tema debe ser cuidadosamente evaluado. Segundo, el conflicto de intereses. No puede ser que haya funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud de Arequipa y de Salud que tengan conflicto de intereses. Eso tiene que ser evaluado. No es posible que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, puede aplicarse al Ministerio de Salud como de Salud. No puede ser que los laboratorios privados estén trabajando al 100%, ¿sí? Y ahora, por supuesto, con una productividad altísima. Mientras tanto, los laboratorios del sector público no estén trabajando al 100%. Una estadística que sacó la Gerencia Regional de Salud demuestra que hay más muestras en el sector privado que en el sector de salud y en el sector del MINSA, cuando la disponibilidad debería ser justamente para el sector público, porque es el que atiende más personas. Pero no es posible que yo vaya a un servicio público, ya sea de MINSA o de salud, y que la prueba me la tenga que realizar en un laboratorio a mi costo, como el acceso al oxígeno. Si me están indicando oxígeno porque yo requiero oxígeno, este debería ser indicado por los médicos en forma escrita. Y en salud hay el sistema de reembolso, y el sistema de reembolso debería aplicar al CIS. Y por lo tanto, si yo receto oxígeno, ese oxígeno debería ser reembolsado a cargo del Estado, a través del Seguro Social o a través del CIS. Y esto podría inducirles al gobierno a tomar medidas para controlar el precio del oxígeno. La Constitución dice que no se puede regular los precios. No hay problema, pues. Pero entonces que lo paguen. ¿Por qué? Porque la población no tiene acceso a liquidez para asumir este costo.
Muy bien, doctor Carlos Vizcarra, le agradecemos por haber conversado con nosotros y estaremos pendientes de la situación en Arequipa y ojalá las cifras puedan verse reducidas y que el accionar sea efectivo finalmente para beneficio de la población arequipeña. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Otra Mirada. Bien, ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.